Bien, chicos, vamos a hablar acerca de fármacos en cardiología. ¿Qué datos debemos tener en cuenta? Como podemos ver en la imagen, cuando uno tiene los fármacos, en este caso, en general, para poder hablar de estímulos o inhibiciones, tenemos que hablar de receptores. Cuando uno habla de los receptores, lo primero que se le viene a la mente es los receptores alfa y los receptores beta. En este caso estamos hablando de receptores que van a trabajar estimulando o inhibiendo el corazón. Uno cuando estudia esto, yo le digo a los chicos que hagan esto. Receptores alfa van a la contracción, receptores beta van a la dilatación. Esto quiere decir que el alfa tiende a contraer y el beta tiende a relajar. Sí, en la mayoría de los casos sí. Y con ese dato podríamos comenzar esto. Primero, hay que recordar que los receptores alfa van a ser receptores alfa 1 y receptores alfa 2. Han preguntado en los exámenes los receptores alfa 2. Dato muy importante. Otro dato clave es que nosotros vamos a poder ver receptores alfa 1 que tienen un dominio 100% casi vascular. Esto también llama mucho la atención. Los receptores beta 1 son cardioselectivos, van directo al corazón. Y los receptores beta 2 tienden a predominar en el músculo liso y los beta 3 en la grasa. Esto que acabo de hacer en este momento son preguntas que tienden a venir constantemente en los exámenes. La ubicación de los receptores. Si bien muchos pueden compartir más de una ubicación, estas son las que van a preguntarle a ustedes en los exámenes. Respecto a los fármacos, pueden ser agonistas o antagonistas de estos receptores. Ya saben ustedes que los fármacos agonistas son los que potencian la acción de estos receptores. Dentro de los fármacos agonistas, que más van a ver ustedes en las preguntas, vamos a tener en cuenta en orden de importancia a la adrenalina. La adrenalina tiene un gobierno casi en todos los receptores alfa y beta, es muy poderoso. Y también la noradrenalina. La noradrenalina prácticamente está gobernando todos los receptores alfa y beta, excepto los receptores beta 2 que tienden a ser relajadores del músculo liso. Ellos no entran a relajar músculo liso, ellos pueden estimular el corazón, ellos pueden estimular los vasos sanguíneos. Estos dos son los más preguntados de este bloque. El tercero más preguntado es la dobutamina, que tiende a tener un dominio prácticamente beta 1. Si uno recuerda un poco, va a encontrar algunos fármacos que también van a tener cierto efecto. Por ejemplo, la dopamina. La dopamina va a tener efectos en receptores beta 1 como en receptores alfa 1. Y por eso voy a poner aquí lo siguiente, y está resaltado de esa manera. Los receptores, el fármaco vasopresor más usado es la noradrenalina. Y la noradrenalina va a tener una mayor potencia en receptores alfa 1, seguido por receptores alfa 2, y lógicamente en una proporción mucho ya en menor proporción por los receptores beta 1. Eso es la idea que hay que tener con la noradrenalina. En el caso de la adrenalina, que es el fármaco de último recurso, como se les dice, trabajado y manejado para poder para poder tener una respuesta del corazón, va a ser un fármaco que prácticamente se usa en ritmos de paro. Es un fármaco muy quemante, es un fármaco muy poderoso porque prácticamente gobierna todos los receptores desde el alfa 1 hasta el beta 2. Es un fármaco muy completo, por eso es que lo resalto bastante, ya que vamos a tener una necesidad de todo el fármaco en los ritmos de paro, y hay que recordarlo. Luego tenemos a la dopamina como fármaco vasopresor de este grupo, en la cuales nosotros vamos a ver que la dopamina va a tener un trabajo beta 1, también va a tener un trabajo en menor proporción alfa 1, para poderlo recordar. Sobre todo el beta 1 un poco mayor que el alfa 1. Esto para poderlo manejar y para poderlo recordar, ¿ok? Se dice que la dopamina a bajas dosis tiene un trabajo sobre los receptores dopaminérgicos. Y mientras más va subiendo la dosis, en este caso, una dosis un poquito mayor, va a tener efectos sobre los receptores beta. Y si tú subes subiendo un poquito más la dosis, va a tener receptores alfa. Lo que más se utiliza en dopamina es este grupo. Entonces vamos a tener generalmente un uso en el día a día más frecuente de los receptores beta cuando usemos dopamina.
Pero recuerden ustedes que esto se hace a dosis intermedias. Y cuando usamos dosis muy altas de dopamina, va a predominar el efecto alfa sobre todos los demás. Esto solamente para poderlo tener como referencia de acuerdo a la dosis y de acuerdo, en este caso, el receptor involucrado que se vaya a presentar. Acá acabamos de decir más de 20 preguntas de examen que hay que dominar. Esto es un gráfico resumen. Esto hay que saberlo, hay que tenerlo en flashcards. Es algo que siempre nos van a preguntar. Te lo he resumido para que puedas evitar ya el trabajo, como se dice. A nivel de la parte ocular, vamos a tener 3 preguntas. La primera pregunta es, si tengo un efecto alfa 1, voy a generar midriasis. Si tengo un efecto alfa 2 y un efecto beta 2, voy a trabajar sobre el humor acuoso. El alfa 2 disminuye el humor acuoso y el beta 2 aumenta el humor acuoso. Estas son 3 preguntas que tienden a venir y hay que recordarlos por los fármacos involucrados. A nivel de receptores vasculares, vamos a ver que los alfa 1 predominan en la vasoconstricción. Esto es interesante porque vamos a ver que va a haber un aumento del retorno venoso cuando haya vasoconstricción venosa y un aumento de la resistencia vascular periférica cuando haya vasoconstricción arterial. Por eso es que el fármaco que más se usa para mejora de la resistencia vascular es la noradrenalina, porque tiende a estimular los receptores alfa 1. Los receptores alfa 2 sirven para la agregación plaquetaria y los beta 2 son vasodilatadores. Hay algunos fármacos que van a ser responsables de justamente poder bloquear este efecto. Un detalle bastante interesante es que van a haber fármacos que van a ser más selectivos del efecto vascular. Y esto es bastante interesante porque vamos a permitirnos nosotros poder estimular ciertos receptores para generar un cierto mecanismo a nivel vascular. Entonces es un dato muy interesante que nosotros deberíamos tener en cuenta. El efecto sobre el receptor y el efecto sobre la respuesta. Y esto hay que recordarlo, tenerlo pegado esto si puedes en tu nicho para que lo puedas repasar. Los efectos beta 1 son de aumento. Siempre le pongo la flecha como un 1 para que te acuerdes que esto es como un 1. Aumento de frecuencia cardíaca, aumento del automatismo y aumento de la contracción. Y los receptores beta 2, acuérdate, hay 2 pulmones, broncodilatación. A nivel de la grasa, los alfa 2 disminuyen la lipólisis y los beta 1 a beta 3 aumentan la lipólisis. Los efectos alfa 1 a nivel de la vía digestiva tienden a aumentar los esfínteres, esto a nivel del esófago, del pílori, a nivel de la región anal. Y los efectos beta 2 tratan de disminuir la peristalsis. A nivel del hígado, los efectos beta 1 van a tender a aumentar la glucogenólisis, ¿no? Es un efecto que deberíamos, digamos, a tenerlo en consideración. Justamente, hay algunas preguntas que siempre nos hacen con respecto a este tipo de mecanismos, ¿no? Los beta 1, acuérdense que es un efecto de mayor trabajo cardíaco, por lo tanto, también hay una mayor liberación de glucosa. A nivel del páncreas, el alfa 2 tiende a disminuir la insulina y el beta 2 tiende a aumentar la insulina. A nivel de la vejiga, el alfa 1 tiende a la retención urinaria y el beta 2 beta 3 a la relajación del detrusor. A nivel de la eyaculación, el alfa 1 pues va a mejorar el proceso eyaculatorio y los beta 2 a nivel ya del útero en sí, vamos a trabajar acá lo que es la tocólisis, que se trabaja para disminuir el tono uterino, ¿no? Acá dibuja, acá en vez de, no me voy a confundir con un riñón, con su vejiga. Acá han querido poner un ovario, un útero, tienen que poner un útero en el que va a relajar. Igualmente, hay que recordar que a nivel del músculo vamos a encontrar un aumento de la contracción en receptores beta 2. A través de los años, siempre han preguntado de estas cosas. Tienden a tener un poco de memoria, tienden a tener un efecto de repasar constantemente esto, pero hay que recordar que la tendencia de los receptores alfa es una tendencia generalmente a trabajo, a energía, a gasto energético. Y si recordamos con esa forma la manera de pensar, entonces nos va a ir bastante bien. En cambio, los efectos
alfa 2 son generalmente efectos más inhibitorios, son efectos más de tendencia a estar estables, eso, van por ese camino, ¿no? Y justamente también hay que recordar que los efectos beta 1 son de mayor trabajo, mayor demanda, y los beta 2 tienden a haber generalmente a mayor estabilidad, a un momento de más de reposo. Esto es bien variable porque depende de órganos y es bien difícil dar un solo nombre a todos estos mecanismos y a todos estos factores que ustedes deben tenerlo en consideración, pero hay que tomarlo en cuenta de cara a las preguntas y sobre todo para tenerlo como un referente, copiar y pegar esto y tenerlo recordando y vas jugando, haciendo tus variables asociativas, que eso es importante. Con respecto a los fármacos en cardiología, vamos a ver que por cada patología siempre van a haber un grupo de fármacos que se tienden a utilizar. Eso es un dato muy importante. Entonces, los fármacos se pueden clasificar de diferentes maneras, hay de diferentes formas de trabajo. Entonces, cada uno va a encontrar una manera lógica, quizás, de poder recordar los fármacos, pero no hay mejor manera de recordarlos que sabiendo sus mecanismos verdaderos de acción. Entonces, nosotros vamos a ver que si vemos al corazón como un ente en la cual tiende a trabajar, por ejemplo, vamos a poner una fórmula básica. Vamos a trabajar con la presión arterial, que fusiona un poco el trabajo cardíaco y la resistencia vascular periférica. Entonces, ustedes saben que el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Esto es bastante interesante desde el punto de vista estratégico de cómo podemos aprendernos esto. El volumen sistólico depende de qué elementos. El volumen sistólico depende de los elementos de precarga, que es la cantidad de la sangre, el volumen de carga que va a tener el corazón, cuánto está llegando de sangre. Y esto se logra al llenado, ¿no? Al retorno venoso. Y bueno, eso es lo que llega, ¿no? Y lo otro es, el volumen sistólico también depende de cómo se contrae el corazón, o sea, elementos de contracción. Si nosotros no tenemos control sobre la precarga y sobre la contracción, entonces vamos a tener un poquito de dificultad definitivamente sobre esto, ¿no? Ahora, en el caso de la resistencia vascular periférica, vamos a apuntar a qué? Los procesos de poscarga. Estos son los procesos de poscarga. Acá vamos a poner así, poscarga. Entonces, los fármacos generalmente van a apuntar un poco a estos elementos para poderlos aprender rápidamente. A la precarga, a la contracción, a la frecuencia cardíaca y a la poscarga. Entonces vamos agrupando un poco los fármacos. En cardiología yo voy a encontrar fármacos diuréticos y los fármacos diuréticos van a apuntar a la precarga. Voy a encontrar fármacos que tienden a disminuir un poco la precarga, disminuyendo el retorno venoso, vasodilatando un poco mejor el sistema venoso. Entonces voy a apuntar a qué? A los nitratos. Los nitratos tienden a disminuir el retorno venoso. Los diuréticos tienden a disminuir el retorno venoso. Entonces esto influye en la precarga y son fármacos que yo voy a encontrar. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un paciente que de repente el corazón, cuando le llega mucha sangre, trabaja más y se cansa y le duele, si yo busco un fármaco que disminuya la llegada, pues voy a también aligerar un poco la carga cardíaca que se está viendo. Entonces, para recordar un poco ello, y con eso, por ejemplo, tú puedes decir que un antianginoso puede ser un nitrato, y lo está haciendo aquí, un fármaco que ayuda a eliminar el exceso de agua, porque permite disminuir la precarga, son los diuréticos. Entonces tú vas, como se dice, un poco entendiendo que si basado en la fórmula y lo mezclamos todo, como que nos va a ir bastante bien. Hay fármacos que tienden a aumentar la contracción y hay fármacos que tienden a disminuir la contracción. Para aumentar la contracción estamos hablando de un proceso de inotropismo y para disminuir estamos hablando de un proceso de relajación. Por naturaleza, todo lo que relaja tiende a vivir más años porque vives relajado, sin estrés. Y los fármacos beta bloqueantes van a ser la figura en la relajación. Por lo tanto, los beta bloqueantes, una raya acá, y están metidos en disminución de la relajación. Los fármacos que aumentan la contracción generalmente son fármacos que van a mediar en alguna medida el aumento de la contracción, ya sea algún tipo de receptor en específico o a un aumento de calcio intracelular. Esas dos son las dos vías generalmente que van a utilizar este tipo de medicamentos, ¿no? Para que uno pueda recordar. Por ejemplo, si yo tengo un simpático mimético, por ejemplo, puede ser la noradrenalina, la adrenalina, la dobutamina o la dopamina. Entonces, estos de aquí son simpático-miméticos, porque van a mediar algún receptor que va a aumentar el trabajo cardíaco propiamente.
y son mediadores receptores. Hay otros mediadores que buscan el aumento del calcio. Esto es interesante. Esto lo podemos trabajar desde el punto de vista de medicamentos como la digitálica. O sea, el digital va a permitir también aumentar el inotropismo, aumenta la fuerza de contracción. Un medicamento que trata de ser un mayor sensibilizador al calcio sin aumentar el calcio intracelular. Ojo, sin aumentar el calcio intracelular, pero es un medicamento que hace sensibilidad, es un sensibilizador al calcio, es el levosimendan, ¿no? Esto es importante, ¿no? El levosimendan. Y aquí tenemos fármacos entonces que aumentan el inotropismo como el levosimendan. Tenemos fármacos que van a trabajar directamente en la frecuencia cardíaca y acá estarán todos los fármacos antiarrítmicos. Antiarrítmicos, también es importante recordarlos, ¿no? Dentro de los fármacos antiarrítmicos nosotros vamos a encontrar algunos de ellos como los beta bloqueantes, por ejemplo, ¿no? Y algunos otros fármacos antiarrítmicos. Y los fármacos que van a disminuir un poco la poscarga, porque la poscarga puede ser elevada. Tú puedes aumentar la poscarga, ¿no? Y puedes disminuir la poscarga. Fármacos que aumentan la poscarga son los famosos vasopresores. Los famosos vasopresores. Entonces, son aquellos que van a trabajar sobre receptores alfa 1, ¿no? Como la noradrenalina, que tiene un efecto vasopresor por el efecto alfa 1 y tiene un efecto beta 1, por lo tanto también es un efecto simpático, mimético, inotrópico. Entonces tú dices, mira, la noradrenalina hace dos efectos, aumento inotrópico, o sea, contracción, y también aumento vasopresor. Interesante. La adrenalina también tiene un efecto vasopresor y también tiene un efecto inotrópico. Qué interesante. La dobutamina, sobre todo, tiene un efecto de tipo inotrópico, que eso lo va a caracterizar, ¿no? Y eso hace de que dentro de este grupo, la dobutamina, yo lo separo un poco. ¿Por qué? Porque lo enfrento. La dobutamina sí necesita aumento de calcio intracelular. En cambio, el levosimendan no necesita la llegada de más calcio, sino hay una mayor sensibilidad a la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico. Por eso que la dobutamina y el levosimendan se parecen, pero no son iguales, son diferentes. ¿Sí? Uno es sensibilizador al calcio, el levosimendan, y el otro no, como la dobutamina, que necesita mayor llegada de calcio para producir una mayor contracción. Y fármacos que disminuyan la poscarga básicamente son fármacos vasodilatadores. Y estos fármacos van desde cabeza con los YECAs, que ustedes muy bien lo ven en los fármacos antihipertensivos, y también los calcio antagonistas. No son fármacos que van a trabajar de una u otra manera durante el proceso de vasodilatación propiamente establecido. Entonces son fármacos que acá vamos rayando todo lo que ya hemos visto. Entonces, de tal manera, si se dan cuenta, he tratado de una u otra manera poder relacionar los fármacos que uno tiende a utilizar dentro del mecanismo fisiopatológico. Todo basado en este proceso, ¿no? En el proceso en la cual nosotros vamos a observar, de acuerdo a la ubicuidad de la variable, diferentes comportamientos. Si se dan cuenta, tengo un comportamiento de precarga, tengo dos comportamientos en contracción, tengo acá voy a 1, 2, 3, 4 comportamientos en antirrítmico, 5 en resistencia vascular periférica, que disminuye, y 6 cuando aumenta. Entonces tenemos mecanismos que se van a presentar dentro de esto, ¿no? De este contexto. Entonces estamos hablando prácticamente de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mecanismos que podemos encontrar en el corazón, y son fármacos que van a estar a libre merced para poderlo analizar. Entonces, dentro de todos los fármacos que estamos viendo aquí, que se estudian basado en una fórmula, el fármaco más preguntado en la historia son los beta bloqueantes. Hay 4 usos en cardiología, que justamente lo decimos así. Primer uso es que son fármacos que se pueden usar en la hipertensión arterial, pero no como primera línea, sino como un efecto secundario, no secundario, sino un efecto en paralelo que puede también darse. Se usan en la cardiopatía isquémica para relajar al corazón, para evitar el proceso de excitación cardíaca posisquémica. Se usa también en la insuficiencia cardíaca, definitivamente, sobre todo en predominio en la insuficiencia cardíaca de tipo sistólico, donde lo vamos a encontrar de una manera mucho más frecuente, ¿no? Acá te pongo algunos fármacos que se usan bastante, como el carvedilol,
el metoprolol o el bisoprolol, ¿no? Y también es un fármaco antiarrítmico porque ayuda a frenar las taquicardias supraventriculares, que pueden ser la fibrilación auricular, el flúter o la taquicardia auricular, ¿no? Que eso es multifocal. Entonces, esto es importante recordar, nunca se da con verapamil ni diltiazem y sí se puede dar con nifedipino y con amlodipino, ¿no? Hay efectos adversos. El efecto adverso más frecuente que se observa en los pacientes con beta bloqueo es la fatigabilidad. O sea, apenas inician el tratamiento se sienten cansados. También pueden haber otros efectos como el broncoespasmo, empeoramiento de los síntomas de la arteriopatía periférica, empeoramiento de la insuficiencia cardíaca cuando inicia. Puede ser que nunca dosis tope, siempre comenzar con dosis baja y seguir escalando. También puede dar cuadros de hiperlipidemia, atenuación de los síntomas de hipoglicemia por el bloqueo simpático que ocurre, y pesadillas y depresión, sobre todo en los más liposolubles. Hay varias formas de estudiar, los beta bloqueantes. Desde un punto de vista teórico, hay fármacos de largo plazo, hay fármacos de corto plazo, eh, pero más allá de eso, yo creo que la manera más inteligente de estudiar esto son de acuerdo a las preguntas como nos vienen. Ejemplo, ¿cuál es el mejor beta bloqueante tolerado en la insuficiencia cardíaca sistólica? Y esto es interesante porque el mejor es el carvedilol, que es el más investigado en la historia. Y te lo van a preguntar como mejor beta bloqueante tolerado. Entonces tú dices, ok, ya sé a dónde tengo que apuntar, ¿no? Hay beta bloqueantes que apuntan a los receptores beta 1, beta 2, receptores alfa adicionales. Eso, por ejemplo, podría ser un ejemplo. Nosotros apuntamos a receptores muy específicos. Por ejemplo, acá lo voy a poner como parte importante que puede venir alguna vez una pregunta. Si me preguntan cuál es un receptor beta 1 cardioselectivo, yo diré el atenolol. Eso ha sido pregunta muchas veces en los exámenes. El metoprolol, ¿no? El metoprolol, el esmolol, solamente para tenerlo en cuenta, ¿no? También un beta 1 es el bisoprolol, también el nebivolol. Son beta 1 así como que uno debe tenerlo en cuenta, ¿no? Estos son los beta 1 prácticamente casi 100% cardioselectivos. Y si tú le agregas a esto un alfa bloqueante, o sea, beta más alfa, tenemos LACA, el abetalol más el carvedilol, para que te puedas recordar. Entonces, ahora, si te ponen, ¿cuál es un fármaco que no es un beta 1 selectivo? Te pueden poner cualquiera. El más preguntado que no es beta 1 selectivo, porque esa es pregunta clásica, es el propanolol, porque lo usamos bastante. Por ejemplo, en pacientes con hipertiroidismo para control de frecuencia cardíaca se usa el propanolol, ¿no? Entonces, acuérdate los LOL, ¿no? Propanolol. Entonces se confundí con bisoprolol, nebivolol, atenolol, metoprolol, esmolol, ¿no? Que son más beta 1. Entonces, ahí hay tres preguntas de examen. La primera pregunta, los beta 1 puros. Segunda pregunta, los más alfa, los que pueden, aparte del efecto beta, tiene un efecto alfa adicional, que todos son preguntas de toda la vida. Por eso que la betolol, al tener ese efecto alfa bloqueante, es excelente para las disecciones, es excelente para las emergencias hipertensivas. ¿Ok? Es interesantísimo el abetalol. Y los que no son cardioselectivos, dentro de todos ellos, el propanolol, ¿no? El propanolol no es un beta 1 selectivo, tiene otros efectos beta bloqueantes, por eso que también tiene efectos adversos. Mientras más se aleje el corazón, que es beta 1, hay efectos adversos en la mayoría de estos pacientes. Entonces, a nosotros nos van a preguntar clásicamente, así, de manera clásica, cuáles son los fármacos cardioselectivos. Entonces, primera acápite, cuáles son los fármacos cardioselectivos, ¿no? Entonces, tú siempre te vas a acordar de esto que te he dicho, ¿no? Allá, tengo el metoprolol, tengo el bisoprolol, tengo el atenolol, perfecto, del nebivolol y el esmolol. Entonces, tengo que hacer mnemotecnia de esto, ¿no? Por ejemplo, puede ser MBA no es, ¿no? Y ahí ya tienes todititos los que están acá. Ah, esa es la primera pregunta que va a venir. La siguiente pregunta dentro de este bloque serían cuáles no son los cardioselectivos. Entonces también tengo que tenerlo presente, ¿no? A la cabeza, el primero que más preguntan, propanolol, pues, ¿no? Acuérdate así, entonces, propanolol. Entonces, pues,
Otro no, que no es selectivo, el carvedilol. Otro, el abetalol. Pues cala, otro, tú dices no, el timolol. Pues calatos, el nadolol, nadan y el sotalol, solos. Es otra pregunta, ¿no? Los no cardioselectivos, como para poderlo recordar, también es una pregunta muy importante. Luego tenemos los que son lipofílicos. Los lipofílicos por excelencia, el timolol y el propanolol. Son bien lipofílicos. ¿Ok? Y son lipofílicos, tratan de tener un metabolismo hepático. Y los que son menos lipofílicos, acuérdate de Alan. ¿Ok? Acuérdate de Alan, del atenolol, del labuetalol y del nadolol. ¿Ok? Entonces acá lo ponemos atenolol, labetalol y nadolol. Ajá. Entonces aquí estos son los que tienen más eliminación renal, más hidro. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los fármacos beta bloqueantes que tienen un efecto de actividad simpática intrínseca? Quiere decir que inmediatamente están haciendo un bloqueo beta, también están haciendo un estímulo de la vía simpática. Dentro de los que tienen actividad simpática intrínseca, por ejemplo, podemos tener algunos fármacos. Por ejemplo, tenemos el labetalol, y también podremos tener el acebutolol, como para recordarlo. Y si te preguntaran, ¿cuál es el fármaco? 4, ¿cuál es el fármaco más vasodilatador, beta bloqueante más vasodilatador? ¿Ustedes qué dirían? Es el labetalol y el carvedilol. LACA. ¿Cuál es el beta bloqueante más vasodilatador? LACA. Y con eso, como que te va a ir muy bien para las preguntas de examen. Entonces, no te olvides, por favor, estas son preguntas que van a venir y hay que aprender a reconocerlo. Con respecto a los antagonistas de calcio, se dividen en dos, ¿no? Ustedes saben que los antagonistas de calcio son dihidropiridínicos, donde el más usado es el amlodipino. Tiene un efecto de vasodilatación. En algunos casos se puede dar taquicardia refleja, que cuando hay una vasodilatación puede hipotenciarse el paciente y como taquicardia hace compensatoria, entonces eso es interesante. Y por esa taquicardia se podría utilizar con beta bloqueantes. En el caso de los no dihidropiridínicos tenemos al verapamilo y el diltiazem, se les llama también cardioinhibidores porque son antiarrítmicos de clase 4 y no deberían usarse con beta bloqueantes porque tiene un efecto más cardioinhibidor, ¿no? Efectos adversos que se puedan dar, ustedes saben que dentro de los efectos adversos, el efecto de la verapamilo más frecuente es el estreñimiento y el efecto de los dihidropiridínicos como el amlodipino es el edema de miembros inferiores, como para que lo puedan tener en consideración. No se olviden también que los antagonistas de calcio, por ejemplo, van a tratar de buscar la manera de eh, poder controlar situaciones que impliquen, sobre todo en el día a día de mayor uso, vasodilatación. Por eso es que siempre vamos a ver involucrado el amlodipino, el nifedipino, ¿no? Pero no el nifedipino de 10 que te baja de golpe, sino el de 30 con una dosis retard, como nosotros le decimos, ¿no? Una dosis retard. Entonces no hay que meterse, no hay que bloquearse aquí, hay que apuntar a las preguntas que nos van a venir porque eso nos va a mantener totalmente bien concentrados, ¿ya? Importante dentro de este proceso. Acuérdense ustedes que así como existe el nifedipino, como existe el amlodipino, recuerden el efecto, esto se debe mucho a su tiempo de vida, ¿sí? Una acción corta, por ejemplo el nifedipino, tiene menos de 4 horas y es una acción corta, ¿no? Interesante. El amlodipino tiene una acción larga, generalmente mayor a 24 horas. Es una acción larga, acá lo vamos a poner, para tenerlo en cuenta. ¿Ok? Y hay fármacos intermedios, ¿no? Como el nicardipino, que tiene una acción intermedia. Nicardipino, que tiene una acción intermedia. Como para tenerlo en cuenta. Hay otro que es el felodipino, pero también es acción
acción larga, ¿no? Pero estos son los que más vamos a tener en cuenta dentro del proceso de preguntas. Cuando hablamos de los nitratos, ya no hablamos solamente de fármacos que tienen un efecto vasodilatador, ¿no? Porque el calcio antagonista es un fármaco que tiene un efecto vasodilatador siempre y cuando sea dihidropiridínico. Y este efecto vasodilatador lo vamos a encontrar en alguna proporción en arterias y en alguna proporción en las venas. O sea, es un fármaco bastante interesante, ¿no? Con una vasodilatación bastante compleja. Por eso que lo voy a poner acá, vasodilatador de arterias y vasodilatador de venas. En cambio, cuando uno se va a los nitratos, prácticamente el dominio es sobre la vasodilatación venosa. Entonces son vasodilatadores venosos. También se pueden servir como antianginosos por el efecto de disminuir el retorno venoso y por eso menor contracción. Son fármacos que pueden ayudar a pacientes que tienen algún componente de daño cardíaco originado por la obstrucción de arterias y el nitrato te quita ese estado de angina. Y también algunos se pueden usar en emergencias hipertensivas y también aprender a reconocer cuáles son esos fármacos. Hay que recordar que el resto de fármacos son de origen arterial generalmente, ¿no? Los vasodilatadores, por ejemplo, la hidralazina, la fentolamina, la clonidina, el nifedipino, normalmente tienden a tener un efecto más potente del punto de vista arterial, un poquito más, ¿no? El nifedipino del relajador, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. Ahora, en las emergencias hipertensivas se tiende a usar mucho nitroprusiato, que es más potente, y la nitroglicerina. En el nitroprusiato, prácticamente su actividad es no enzimática. En cambio, en la nitroglicerina requiere una actividad enzimática, como para poderlo recordar y hacer la diferencia, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque estos fármacos vasodilatadores disminuyen el retorno venoso y al venir menos sangre, el corazón se cansa menos. Al cansarse menos, el corazón comienza a ver un trabajo pues en mejor equilibrio, es una mejor perfusión de las paredes. Entonces, eso es interesante, ¿no? Eso va a apuntar mucho a lo que es este tipo de manejo. Tener cuidado en el uso de nitratos, cuidado, acá lo pongo, cuidado. ¿Por qué? Porque estos fármacos tienen que tener cuidado con el sildenafilo, ya que en el sildenafilo nosotros vemos de que va a bloquear justamente a aquellas enzimas que van a encargarse, digamos, de el comportamiento de degradación del GMP cíclico. Y al ser bloqueadas, el GMP cíclico se va a mantener alto. Y ustedes saben que el GMP cíclico, cuando se encuentra elevado, tiene una tendencia a aumentar la relajación muscular. Y al aumentar la relajación muscular, ¿qué es lo que ocurre a nivel de los vasos? Hay tendencia mayor a la vasodilatación y es un aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Otro fármaco es la digoxina. Para estudiar la digoxina es interesante cómo lo podemos estudiar para el examen. Vean este gráfico. La digoxina es un fármaco que nosotros, para poderlo estudiar bien, tenemos que recordar lo siguiente. Acá vamos a ponerle un marcador. Es un fármaco que va a tener una acción a nivel de 3 niveles. En los miocitos, lo que va a hacer es que la digoxina va a bloquear la bomba sodio-potasio ATPase, obligando al sodio ya no a salir por esta bomba, sino por una bomba que intercambia con el calcio, haciendo que aumente el calcio intracelular. Y al aumentar el calcio intracelular, aumenta la contracción. Dato importante, primera característica. Segunda, va a poder mediar en el tejido especializado, disminuyendo la conducción del nodo auriculoventricular y la frecuencia cardíaca. Y tercero, estimula a nivel de los nervios, sobre todo el vago, que es el nervio involucrado en la bradicardia, a disminuir la conducción eléctrica, sobre todo por estos elementos supraventriculares que van a ocurrir. Entonces, aquí le hemos colocado algunas palabras, como por ejemplo di de disminución, la X para que simule el vago, ¿no? Aumento del vago, y la parte de lo que es el aumento de intracelular de sodio, por eso que pongo NA, aumento intracelular de sodio, que termina repercutiendo en un aumento intracelular de calcio,
y en una mayor contracción. Acuérdate que la digoxina, diorina, o sea, se elimina por vía urinaria. ¿Cuál es el problema de la digoxina? La intoxicación. Hay bastantes casos de intoxicación que se están viendo. ¿Y cómo tratarla? Miren, puntual en este esquema. Primero, para poder tratar la intoxicación, lo primero que tenemos que trabajar nosotros en una intoxicación que se ha dado por un aumento normalmente de la dosis, por una causa, otro se puede haber dado porque hay una disminución del potasio. Pregunta del examen. Esto es frecuente. Pacientes que están usando furosemida bajan el potasio y eso pone proclive a una intoxicación. También cuando hay disminución de la función renal, mejor filtración, también proclive a una intoxicación. Acuérdense que el potasio compite con la digital y por lo tanto va a haber ese tipo de comportamiento dentro. La clínica tiene que ver con el nombre, DIC, de digestivo, náuseas y vómito, lo más frecuente, oxin para que te guarden los ojos, y A, de arritmia, sobre todo extrasístoles ventriculares, taquicardias ventriculares con bloqueo. Dentro del tratamiento, primer tratamiento es corregir el potasio. Segundo, colocar atropina. Tercero, poner magnesio. Cuarto, antiarrítmicos de tipo 2B. Y, lógicamente, su tratamiento, para que te acuerdes, su tratamiento. ¿Cuál es su tratamiento? Pues anticuerpos específicos contra la digoxina, como para que puedas tenerlo en consideración. Entonces, este orden es importante, ¿no? Corregir el potasio, atropina, magnesio. El magnesio está dentro del tratamiento de la indicación digital y que lo han preguntado en los exámenes, ¿no? Antiarrítmicos del grupo 1B. ¿Qué antiarrítmico conozco yo del grupo 1B? La silocaína. También estará dentro del proceso. Ay, doctor, no me había percatado que podría ser la silocaína. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y también su tratamiento de anticuerpos directos contra la digoxina. Cuando uno hace eso, vuelve aquí. Esta parte ya la tienes clara, las funciones cuáles son de la digitálica, de acuerdo a la zona. Incluso tú sabes 3 mecanismos que pueden presentarse. Desde que tú puedas hacer en los miocitos más contracción, desde que puedas disminuir la conducción en el tejido especializado y desde que puedas estimular una disminución del impulso al aumentar el trabajo a nivel del vago. Porque más vago, más bloqueo del impulso. Eso hace la digoxina. Por eso que nosotros siempre decimos que se estimulan el parasimpático. ¿Ok? Interesante. Igualmente, recuerda que en las preguntas de examen se puede usar en la insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular. En las preguntas. Ya no se trabaja directamente como en la fibrilación auricular. Ustedes saben que el tratamiento es FAR. Controlar la frecuencia, anticoagular, cambiar el ritmo. Y dentro de controlar la frecuencia siempre decimos el BCD. O sea, primero beta bloqueante, después calcio antagonista y después la digoxina. Y solo marcaremos digoxina en una fibrilación auricular cuando esté en medio de ¿qué? De una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y generalmente si está descompensado en una emergencia, marcaremos la natócido, que es la digoxina endovenosa que debemos tener en cuenta. Recuerden que no mejora la supervivencia en pacientes que tengan ritmo sinusal, así que hay que recordarlo. Y también recuerda que la cubeta digitálica no expresa toxicidad, por favor, solamente nos habla de qué, de que está, solo nos habla de qué, de que está impregnado, que lo voy a poner. Solamente habla de que está impregnado para poderlo tener en consideración, ¿ok? Importante. Desencadenantes de la intoxicación de digitálicos, acá está, señores. Insuficiencia renal, disminución de potasio, hipercalcemia, hipotiroidismo, hipomagnesemia. Prácticamente yo le podría decir que un desencadenante de la intoxicación es todo aquello que baja. Insuficiencia renal, baja la función, hipopotasemia, baja el potasio, hipomagnesemia, baja el magnesio, hipotiroidismo, baja la función, excepto ¿quién? Hipercalcemia. Entonces, intoxicación digitálica me podrían preguntar cuál no es. Entonces me preparo para esas palabras distintivas. Otros fármacos que pueden ayudar a desencadenar la intoxicación, verapamilo. Acá está la mnemotecnia, quiero ver a mi amigo Eli, porfa. Verapamilo, amiodarona, quinidina, eritromicina, para que lo recuerden, propafenona. Son fármacos que van a desencadenar intoxicación digitálica. Dentro de la intoxicación, doctor, ¿qué es lo más frecuente que uno ve? Arritmias extrasistólicas de tipo ventricular. Generalmente la mayoría de ellas son asintomáticas. Pero ¿cuál es lo más característico que tú dices? Está intoxicado.
la famosa fibrilación auricular con bloqueo auriculoventricular lento y regular. Es importante. También pueden haber otros efectos, náuseas, diarreas, halo de visión de colores, ¿no? Que generalmente va a ser la forma de intoxicación que nos va a llamar la atención en una pregunta, ¿no? Paciente viene por tomar fármacos y nota que hay halo de visión de colores, entonces nos está dirigiendo prácticamente a que marquemos digital definitivamente. Esto es un dato que hay que tener en consideración dentro de los diferentes protocolos. Igualmente, van a haber fármacos que van a ayudar en la insuficiencia cardíaca. Ustedes saben que la insuficiencia cardíaca es el estadio donde el corazón ya no está suficiente para llevar oxígeno y nutrientes a los tejidos. Por lo tanto, van a haber fármacos que van a actuar directamente en el aumento de la sobrevida. Van a actuar de diferentes bloques. La cosa es que su función, ¿cuál es fundamentalmente estos fármacos? Bloquean el efecto de los compensadores de la insuficiencia cardíaca. Los compensadores apuntan a aumentar agua para mejorar el gasto. Los compensadores apuntan a aumentar frecuencia cardíaca para mejorar frecuencia cardíaca y por lo tanto el gasto. Los compensadores aumentan la resistencia vascular periférica para que aumente la presión arterial y así aumentar la perfusión de los tejidos. Entonces, ¿qué hacen los fármacos de la insuficiencia cardíaca? Bloquean todos los compensadores. Porque los fármacos saben que estos compensadores, que entre comillas mejoran la presión, mejoran el estado de en realidad hacen un exceso de agua descontrolada que termina dañando el corazón a la larga. Entonces, ¿qué fármacos se ha demostrado que tienen mayor sobrevida? Estos que están aquí, señores. Los beta bloqueantes aumentan la sobrevida. ¿Por qué aumentan la sobrevida? Porque disminuyen la frecuencia cardíaca y permiten disminuir la contracción. Al disminuir la contracción, aumentan la relajación. Fármacos fundamentales. Los IECAS, definitivamente. ¿Por qué? Porque van a disminuir la postcarga y eso también estimula lo que es el manejo de la sobrevida, aumentar la sobrevida. La espironolactona, siempre y cuando la fracción de eyección sea menor de 40%, va a ser un elemento importante. ¿Por qué? Porque va a disminuir el remodelamiento cardíaco. Y esto hace, ¿qué cosa es el remodelamiento cardíaco? La sustitución de un tejido contráctil por fibrosis. Entonces la espironolactona lo vamos a agregar en toda pregunta con segunda que nos quieran poner que tiene una fracción de eyección menor del 40%. Otros fármacos que van a ayudar también, la aspirina, la atorvastatina. La atorvastatina, un estabilizador de la placa y también con efectos pleiotrópicos que hemos visto. Y la aspirina sobre todo para lo que es la antiagregación y evitar la complicación de cualquier placa mínima que tengamos en la economía coronaria. ¿Qué fármacos no aumentan la sobrevida? Los digitálicos, la furosemida y otros inotrópicos. Por ejemplo, la dobutamina, ¿no? Vamos a encontrar ahí, no aumentan la sobrevida en estos casos. Entonces, esto es muy interesante porque estos fármacos nos van a permitir ubicarnos y vamos a decir, Dios mío, esto trabaja así, esto funciona así, o sea, ya saben ustedes más o menos a qué tenemos que apuntar, ¿no? Entonces, acá tenemos un poquito del trabajo que está ocurriendo. Dentro de todo esto, ¿cuál es la novedad? Bueno, en realidad no es tanta novedad, ¿no? Pero es más o menos recordar un poquito, es que normalmente el cuerpo tiende a tener un exceso de volumen porque el corazón está aguantando el trabajo. Entonces, de manera retrógrada comienza a haber un aumento de volumen. Ese aumento de volumen es detectado por lugares de baja presión que al detectar el aumento de volumen automáticamente liberan de los miocitos una sustancia que se llama péptidos natriuréticos. Péptidos que se van a encargar, porque estos van a ser diferentes tipos. Tenemos el péptido natriurético tipo A, que se forma en el atrio, el tipo B o cerebral, que se forma en los ventrículos, siempre en los miocitos. No se olviden, han sido pregunta de examen. Y también tenemos los del tipo C que se han encontrado en el líquido pericárdico, pero que no se sabe cuál es la función que pueda estar dando, ¿no? Incluso algunos que son los péptidos tipo D, que se habla de que son de origen cardiorrenal, pero mayor cosa no se maneja. El final, ¿qué cosa busca un péptido natriurético? Vasodilatar, aumentar la filtración, que se vaya la sal, que se vaya el agua y disminuir el volumen, disminuir la resistencia vascular periférica. O sea, son fármacos, en realidad es tu cuerpo que está produciendo una forma de poder compensarse. Hay fármacos que permiten mantener más tiempo a los péptidos natriuréticos. Son fármacos que van a bloquear a la nepricilina. ¿Qué es la nepricilina? La nepricilina es la
enzima que se encarga de degradar al péptido natriurético. Entonces hay fármacos que bloquean la nepricilina. Y al bloquear la nepricilina, lo que van a hacer es mantener más el péptido natriurético y mejorar los efectos de eliminación del agua que está en exceso. Entonces, van a haber fármacos que van a mezclar, por ejemplo, fármacos como los YECAS más los ARA2, ¿no? Si a este fármaco, sea un YECA o un ARA2, cualquiera de los dos, nunca se usan los dos, cualquiera de los dos, tú le puedes agregar, por ejemplo, un inhibidor de nepricilina. ¿Así, doctor? ¿Le puedo agregar? Claro. Por ejemplo, el sacubritil. Sacubritil. El sacubritil es un inhibidor de nepricilina que junto con, por ejemplo, el valsartán, que es un ARA2, se mezclan y se venden al día de hoy y se utiliza bastante en pacientes los cuales han demostrado disminuir la mortalidad asociada a insuficiencia cardíaca. Ah, mira, doctor, control de hipertensión arterial con insuficiencia cardíaca puede ir este fármaco. Correcto, esto se usa bastante ahora en pacientes con hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Ah, qué chévere, doctor. Entonces ya puedo ir jugando. Claro, vas a ver a qué nivel. Mira, puedes trabajar bastantes cosas. Mira, acá tenemos varios fármacos. Acá te lo pongo para que veas cómo actúan. El más preguntado de todos son los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes nos van a permitir a nosotros, definitivamente, bloquear los receptores beta 1 para que se relaje el corazón. Perfecto. Tenemos aquí más. Tenemos a los YECAS. Los YECAS también van a permitir esto. ¿Cómo un YECA nos va a ayudar? Un YECA prácticamente va a evitar de que se produzca la angiotensina 2 al trabajar con los inhibidores de los YECAS. Ah, y la angiotensina 2, tú sabes que es el más grande maldito de todo esto, porque aumenta el agua, aumenta la resistencia vascular, aumenta... Es una desgracia. Pucha, doctor. La espironolactona también estará metida, por supuesto, claro que sí, porque esto va a bloquear el efecto mineralocorticoide. Y al bloquear el efecto mineralocorticoide disminuirá el aumento de sal y disminuye sobre todo la remodelación, o sea, patológica, ¿no? La remodelación cardíaca que se está presentando. Doctor, acá tenemos receptores directos, por ejemplo, SARA2, que tiene un efecto también igual que los YECAS en la evolución de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los inhibidores de nepricilina, como el secubritilo, mira cómo evitan que se rompan en fragmentos inactivos. Esto es muy importante porque va a permitir un buen desenlace, una buena evolución. Entonces, ese aspecto es gravitante y vale la pena en este tipo de pacientes. Ah, mira, van a actuar a diferentes niveles entonces. Por supuesto, esto es fundamental. También van a haber fármacos como la bavardina,